Reddit pregunta: ¿qué fue lo que más mejoró tu salud mental? Empecé a entrenar. Aproveché el insomnio que tenía por la ansiedad severa. Y en vez de jugar videojuegos o ver mi tableta o el teléfono, cuando me despertaba temprano, me compré un par de tenis y empecé a caminar. Voy 60 días metido y mi ansiedad ha disminuido. Mi cuerpo empezó a transformarse porque también empecé a meter pesas y mi estado de ánimo general mejoró. Obvio que todavía juego videojuegos, pero el ejercicio es solo en las mañanas bien temprano. Borré TikTok y Unfollow With con 1000 cuentas de Instagram, porque en vez de dejarlo vacío, lo llené de cosas que me daban dopamina, contenido divertido, parejas felices, animales, etc. Corté a las personas más tóxicas de mi vida y encontré gente con problemas parecidos, la mayoría relacionado con la salud mental. Me metí a chats grupales. Mi favorito es un grupo nacional de WhatsApp que manda fotos de animales ahí. También pedí ayuda. Con la medicación adecuada hice muchas cosas bien. Trabaja por tu sueldo. Tengo el mal hábito de querer rendir de más e impresionarle a mis jefes, sobre todo en trabajos nuevos. También siempre me han pagado por debajo del precio de mercado. Ahora que llevo 6 meses en mi trabajo nuevo y ya entendí cómo funciona todo por dentro, di un gran paso atrás mentalmente y me ayudó muchísimo. Gano bastante por debajo de mi tarifa de mercado, así que, ¿qué pasa si me despiden? Nada, consigo otro trabajo. Entonces hago lo mejor que puedo y ya, y no me estreso por los peligrosos desconocidos que puedan venir. Si me despiden, voy a buscar otro trabajo. Es muy parecido a andar con el tipo de Office Space. Eres un producto de tu entorno, y eso incluye a la gente. Si te rodea de casi pura gente miserable, inevitablemente vas a terminar o vas a seguir siendo miserable. Me di cuenta de que cambiar mucho con quien me junto hizo una gran diferencia enorme en mi estado de ánimo. También me pasó que obligarme a salir a caminar de verdad me ayudó con la ansiedad. Me daba algo en lo que meter esa energía nerviosa, y también me acuerdo que el mundo es más grande que las 4 paredes de mi depa. Dormir bien y alimentarse mejor. El sueño es muchísimo más importante de lo que solemos pensar. Para mí, una de las cosas que más me ha ayudado es mantener una hora relativamente estable para acostarme y tratar de seguir una rutina antes de dormir. Cuando descanso bien, noto una gran diferencia en mi estado de ánimo, mi paciencia y hasta en la manera en que pienso durante el día. También intento trabajar en mi estado de salud mental a lo largo del día, no solamente cuando me siento mal. Hago meditación y ejercicio de respiración para evitar llegar a la noche con la cabeza llena de preocupaciones. La idea es no llevarme una mente completamente acelerada a la cama. Y la hidratación. Parece una tontería, pero beber suficiente agua durante el día también hace una gran diferencia. Otra cosa que me ha ayudado mucho es empezar las tareas inmediatamente, aunque solo me prometo a mí mismo que voy a trabajar en ellas durante 5 minutos. A veces, hasta 5 minutos me parecen demasiado para empezar algo. El problema casi nunca es hacer la tarea, es conseguir reunir la energía suficiente para empezar. Entonces, ¿cómo empieza de verdad cuando no tienes ganas? Pon tu música favorita y dile a tu cerebro que solamente vas a hacer esa tarea durante lo que dure la canción. Casi siempre, cuando termina la canción, ocurre una de las dos cosas. O ya terminé la tarea, o ya avancé lo suficiente como para que resulte mucho más fácil simplemente terminarla. Creo que esa es una de las partes que la gente suele pasar por alto. Muchas veces no necesitas sentirte motivado para empezar, solo necesitas encontrar una forma de hacer que el primer paso sea lo suficientemente pequeño como para no sentirte abrumador. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo es aprender a investigar, cuestionar las fuentes y, sobre todo, aprender a comunicar bien mi argumento. Puede que no utilice todos los días las cosas que aprendí en determinadas etapas de mi vida, pero esas habilidades me han servido prácticamente para todo lo que hago. Y dejar el alcohol. Llevo 17 meses sin beber. Para mí, el alcohol y mis problemas de salud mental eran combinación terrible. Dejarlo ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado. 3 años por aquí. Excelente. La presión social puede ser increíble. Yo apenas bebía, pero cuando mi salud me obligó a dejarlo por completo, me sorprendió muchísimo descubrir cuánta presión puede existir alrededor de algo tan normalizado. De verdad, felicidades por seguir así. Sé que no siempre es fácil, pero vale mucho la pena. Deja las noticias,
Twitter, Facebook e Instagram. De verdad, esto se siente demasiado bien para el alma. Hace apenas una hora eliminé Facebook. Para mí, se había convertido básicamente en un basurero lleno de anuncios, contenido generado por IA y cuentas que parecían manejadas por bots, con apenas un poquito de contenido que realmente me interesaba ver. Lo único que me queda ahí es una especie de conexión con algunos amigos de hace años, porque, de vez en cuando, todavía sirve para saber cómo están. Pero ya ni siquiera publico nada sobre mi vida. Fuera de eso, sinceramente, ya no le encuentro mucho valor. Incluso me sorprende que todavía no haya aparecido algo completamente nuevo que haga las cosas de una manera diferente. También estoy pensando en dejar Reddit, o al menos ponerme una especie de shadowban voluntario y limitar muchísimo mi uso. Estoy cansado de comentar algo y que, casi inmediatamente, aparezca alguien buscando discutir. Es increíble la cantidad de energía que uno puede gastar en conversaciones que, al final, no significan absolutamente nada. Ya tuve mi buena dosis de discusiones en Reddit. Pero llega un punto en el que entiendes que a nadie le importa realmente que estaban discutiendo dos desconocidos en un hilo perdido de internet. A veces veo que me llegó una notificación, abro el comentario y pienso, ¿qué demonios es esto? Entonces entro al hilo para recordar de qué estábamos hablando y, después de leer un par de respuestas, pienso, sí, espera, ya me había olvidado de esto y, sinceramente, ya ni me importa. Y ahí es cuando te das cuenta de lo absurdo que puede ser. Las discusiones de Reddit no deberían tratarse de ganarle a la persona con la que estás discutiendo. En realidad, muchas veces la conversación sirve más para que las personas que van leyendo los comentarios puedan formarse su propia opinión después de ver ambos lados del argumento. Es casi como un debate en la vida real, solo que aquí tenemos votos positivos y negativos para acompañarlo. En persona, alguien puede estar completamente en desacuerdo contigo, pero no tienes un contador al lado de su cara diciéndote cuántas personas están de acuerdo o en desacuerdo con lo que acaba de decir. Creo que ayuda mucho tomarse todo con más calma y recordar que la mayoría de las personas simplemente está reaccionando a lo que tiene delante. Muchas veces ni siquiera se detienen a pensar si realmente están de acuerdo con algo, simplemente siguen la conversación, repiten lo que escucharon o defienden una postura porque sienten que tienen que hacerlo. Y eso es una de las cosas que más me preocupa, lo poco que nos detenemos a pensar por nuestra propia cuenta. Si te sirve de algo, yo también estoy pasando por una etapa mental bastante complicada que lleva ya un par de años. Así que, si alguna vez sientes que estás viviendo en una realidad completamente distinta a la de los demás, quiero que sepas que no eres el único. Para mí, lo más importante fue dejar de consumir noticias constantemente. Durante mucho tiempo me decía a mí mismo que necesitaba estar informado. Pensaba que, si no revisaba las noticias todos los días, estaría perdiéndome algo importante. Pero cuando me detuve a pensarlo, me di cuenta de algo bastante absurdo. No podía mencionar una sola decisión importante que hubiera tomado diferente gracias a todo aquello que había leído. Simplemente estaba consumiendo información una y otra vez. Era como una máquina tragamonedas que, en lugar de darte dinero, te pagaba con preocupación, ansiedad y enojo. Así que decidí reducirlo. En lugar de revisar las noticias varias veces al día, empecé a hacerlo solamente una vez por semana. Y, ¿saben qué? No pasó absolutamente nada malo. No me perdí ningún acontecimiento importante. No me quedé completamente desconectado del mundo. Las cosas realmente importantes terminan llegando hasta ti de una forma u otra. Creo que esa fue una de las mejores decisiones que he tomado para cuidar mi tranquilidad, dejar de sentir que tengo que estar constantemente informado sobre absolutamente todo lo que ocurre en el mundo. A veces estar un poco menos conectado con Internet significa estar mucho más conectado contigo mismo. Ejercicio. Siempre me siento muchísimo mejor después de dar una vuelta en bicicleta o terminar una buena sesión de pesas. Cuando no encuentro la motivación para empezar, intento recordar lo bien que voy a sentirme cuando termine. Curiosamente, eso suele ser suficiente para ponerme en movimiento. También me ha ayudado muchísimo a hacer proyectos de bricolaje y reparaciones por mi cuenta. Cuando estoy enojado, tener algo físico que hacer me ayuda a canalizar esa energía. Puedo arreglar algo, construir alguna cosa o simplemente trabajar con las manos. Y cuando necesito un pequeño empujón, hacer un proyecto que termine produciendo algo concreto me da una sensación de satisfacción enorme. Además, hay algo especialmente gratificante en mirar ese proyecto meses o incluso años después y pensar, yo hice eso. Creo que, en general, lo que necesitas son muchas pequeñas victorias. No tienes que cambiar toda tu vida de un día para otro.
A veces basta con levantarte, hacer una cosa pendiente, salir a caminar, ordenar algo o terminar un pequeño proyecto. Cada una de esas cosas te da un poquito de sensación de progreso, y con el tiempo esos pequeños avances empiezan a acumularse. Los hongos psicodélicos también fueron, para mí, una de las experiencias más importantes de mi vida. Sentí que me ayudaron a cambiar ciertos patrones de pensamiento y a procesar algunas cosas relacionadas con mi trauma. No fue una solución mágica ni algo que simplemente arreglara todo de un día para otro, pero para mí tuvo un impacto enorme. También juego al ajedrez. Escuchar audiolibros me ayuda bastante, especialmente cuando estoy haciendo algo rutinario y necesito mantener la mente ocupada. Puedo aprender algo nuevo o simplemente sumergirme en una buena historia sin tener que estar mirando una pantalla. Aprender a poner límites también fue fundamental. Durante mucho tiempo pensé que ser una buena persona significaba estar siempre disponible para los demás y evitar cualquier conflicto. Con el tiempo entendí que decir no cuando algo no me hace bien no me convierte en una mala persona. Y sentirme realmente querido. Puede parecer algo muy simple, pero tener personas que te quieren de verdad, que se preocupan por ti y con las que puedes ser completamente tú mismo puede cambiarlo todo. Pedir el divorcio también fue una de las mejores decisiones que tomé. Después de unos meses de terapia, mi terapeuta me dijo que podíamos empezar a vernos con menos frecuencia. Aún así, sabía que podía acudir a él si en algún momento volvía a necesitar ayuda. Fue entonces cuando empecé a entender algo bastante importante: estar triste todo el tiempo no era realmente parte de quién era yo. Cuando finalmente eliminé de mi vida una de las principales causas de esa tristeza, empecé a sentirme como una persona diferente. A veces pasamos tanto tiempo intentando arreglarnos a nosotros mismos que no nos detenemos a preguntarnos si existe algo en nuestro entorno que nos está haciendo daño. Y, por último, leer buenos libros. No necesariamente libros de autoayuda. Simplemente libros que te hagan pensar, que te enseñen algo nuevo o que te permitan escapar durante unas horas de todo lo que tienes en la cabeza. A veces cuidar la salud mental no consiste en encontrar una única solución enorme. Consiste en reunir pequeñas cosas que, juntas, hacen que la vida se sienta un poco más llevadera. Cuando dejé de poner tanto esfuerzo para mejorarlo todo, y dejé de pensar todo el tiempo en lo miserable que me sentía. Tengo diagnóstico de depresión, ansiedad, TEP, TDA y TOC, y mi psiquiatra intentó que fuera un diagnóstico de bipolaridad tipo 2, pero al final no se dio. Yo estaba tan obsesionada con hacer que yo me sintiera mejor que cada día que no me sentía mejor me hacía sentir todavía peor. El momento en que me salí de mi propia cabeza y dejé de pensar todo el tiempo en mi salud mental y de verdad empecé a hacer cosas con mi vida, fue cuando empecé a sentirme muchísimo mejor. Todavía tengo días malos, pero la gran mayoría de los días son buenísimos. Lo más grande, tomar alcohol. La diferencia fue enorme después de un par de semanas. Irme a la cama antes y despertarme antes también me ayudó. Usar audífonos y escuchar cosas mientras hacía actividades en las que no estaba hablando y solo trabajando, o sea, mi trabajo de limpieza. Resultó que es una pésima idea dejar que tu mente se vaya por las ramas cuando te obsesionas o te quedas rumiando cosas hasta el punto de pensar lo peor y no tienes a nadie ahí para detenerte. Yo me habría ido de mi trabajo como a los 3 o 4 años sin ellos. Ya estaba buscando uno nuevo, pero ya van casi 9 años y estoy súper agradecida de que me quedé. Los problemas en los que estoy pensando eran cosas reales, pero no eran tan grandes como mi cerebro que se la estaba imaginando después de 7 u 8 horas dándole vueltas. Solo me ayudó a soltarlo mucho más fácil. Citalopram. La verdad es que me lo recetaron para mis zumbidos, tinnitus, severos, porque baja la respuesta de lucha o huida en el cerebro, que es lo que intensifica el tinnitus. Tu cerebro está programado para el peligro cuando está ansioso, así que te pones atento a los ruidos y detecta el tinnitus. Se supone que la citalopram baja esa respuesta de lucha o huida, y junto con los audífonos ayuda a apagar el ruido agudo que yo oigo, para aliviar los síntomas. Claro que también ha tenido efecto secundario extra, de que ya no me importa nada como antes. Cuando noté el efecto de las pastillas, le escribí al doctor y me aumentó la dosis, y ahora soy un feliz monito medio sustanciado, que va rodando por la vida sin preocuparse por nada en el mundo. Ejercicio. No importa si te da asco, te va a ayudar. En realidad, no es opcional si planeas hacer estas 3 cosas: feliz, saludable y viejo. El dolor es la forma más rápida de arruinar tu salud mental, y el ejercicio va a reducir el dolor relacionado con el envejecimiento antes de que sea demasiado tarde.
Escribir lo que siento. Poner mis pensamientos por escrito hace que todo se sienta mucho menos abrumador. Es como sacar todo ese ruido de mi cabeza y ponerlo en un lugar donde puedo verlo con más claridad. Ya no está dando vueltas constantemente en mi cabeza. Además, a veces vuelvo a leer lo que escribí después de unos días o incluso semanas, y eso me ayuda a reflexionar. Puedo ver las cosas desde otra perspectiva y entender mejor qué estaba sintiendo en ese momento. Caminar. Parece demasiado sencillo, pero salir a caminar regularmente ha hecho una diferencia enorme. También me ayuda a escuchar música tranquila mientras troto. De hecho, escuchar música mientras hago cualquier tipo de ejercicio hace que todo se sienta muchísimo menos agotador. Cuando encuentro una canción que me gusta, casi puedo olvidarme de que estoy haciendo ejercicio y simplemente disfrutar del momento. Otra cosa que cambió muchísimo mi vida fue mudarme permanentemente fuera de Estados Unidos. Y creo que es algo mucho más grande que simplemente cambiar de país. No te das cuenta de cuánto estrés llevas encima hasta que finalmente desaparece. En mi caso, pasar de vivir en una ciudad a vivir en un entorno rural redujo muchísimo mi nivel de estrés. El ritmo de la vida es diferente. La gente, en general, parece muchísimo más tranquila, y eso se siente en pequeños detalles de todos los días. Es difícil señalar una sola cosa específica, simplemente está presente en todas partes. He tenido la oportunidad de conocer muchos lugares diferentes alrededor del mundo. Alguien podría discutir eternamente sobre cuál es el mejor país o el mejor lugar para vivir, pero para mí, definitivamente no es Estados Unidos. Sí, me siento mucho mejor tanto física como mentalmente viviendo en el extranjero. Siempre le digo a la gente que se siente como salir de una relación extremadamente tóxica. Cuando estás dentro, ni siquiera te das cuenta de lo tóxico que es porque terminas acostumbrándote de ese nivel de estrés y empiezas a pensar que es normal. Pero después pasa el tiempo y estás completamente fuera de esa situación y de repente te preguntas, ¿cómo pude soportar esto durante tanto tiempo? Creo que algo parecido puede pasar con el lugar donde vives. A veces están tan acostumbrados a cierto ritmo de vida, al ruido, al estrés y a las preocupaciones diarias que ni siquiera te das cuenta de cuánto te están afectando, hasta que finalmente tienes la oportunidad de vivir de otra manera. También llevo un diario artístico. No siempre escribo páginas y páginas sobre cómo me siento. A veces simplemente dibujo, hago garabatos, escribo algunas palabras o dejo que salga lo que tenga en la cabeza. No tiene que ser bonito ni tener sentido para nadie más. Es simplemente una forma de sacar todo lo que tengo dentro y convertirlo en algo que pueda ver en lugar de mantenerlo dando vueltas en mi cabeza. Divorcio. Maldita sea, fue un milagro de los buenos. Salir de una relación que me estaba haciendo daño cambió por completo mi vida. Ya no tenía que lidiar constantemente con las discusiones, los problemas ni con el estrés que venía acompañado de esa relación y de su familia. Además, pude concentrarme por completo en cuidar de mi hijo. Tener la custodia y poder establecer una rutina estable para los dos me dio una tranquilidad enorme. No me di cuenta de cuánto estrés estaba cargando hasta que finalmente tuve la oportunidad de alejarme de todo aquello. Salir de las redes sociales también tuvo un impacto enorme. No esperaba que eliminarlas cambiara tanto mi estado de ánimo diario, pero después de un tiempo me di cuenta de que estaba mucho más tranquilo. Ya no estaba recibiendo constantemente noticias, discusiones, opiniones y problemas de personas que ni siquiera conocía. Y los tapones para los oídos. Nunca había dormido tan bien como desde que empecé a usarlos. Parece una cosa insignificante, pero bloquear el ruido durante la noche hizo una diferencia enorme en la calidad de mi sueño. También salir de una relación tóxica. A veces no necesitas encontrar una manera de soportar mejor una situación. Necesitas salir de ella. Y, siendo completamente honesto, tener suficiente dinero para no estar preocupado constantemente por cubrir las necesidades básicas probablemente también ayudaría bastante. Es difícil sentirse tranquilo cuando cada pequeño gasto se convierte en una preocupación. Otra cosa que me ayudó fue salir del sector de la comida y el servicio de alimentos. No me había dado cuenta de cuánto me estaba desgastando ese trabajo hasta que finalmente lo dejé. Cambiar de ambiente hizo que gran parte del estrés diario desapareciera. El gimnasio también fue importante para mí. Pero las dos cosas principales fueron estas: reducir muchísimo el tiempo de pantalla y el uso de redes sociales, incluyendo Reddit, y mejorar mi alimentación, comer de manera más nutritiva y dejar de tratar la comida como algo secundario.
También aprendí a aceptar que no puedo controlar absolutamente todo lo que ocurre. Intento recordar que hay cosas que simplemente están fuera de mi alcance y que no tiene sentido gastar toda mi energía intentando controlar cada resultado. Otra cosa que me ayuda es no intentar imaginar toda mi vida de una sola vez. Si pienso constantemente en cómo debería ser mi vida dentro de 5 o 10 años, termino sintiéndome abrumado. Es mucho más útil concentrarme en lo que puedo hacer hoy. Mudarse a un lugar donde hay sol prácticamente todos los días también hizo una diferencia enorme para mí, especialmente si además hay oportunidades de trabajo. Tener una rutina de sueño constante, hacer ejercicio y comer mejor parece una respuesta demasiado sencilla, pero funciona. También empecé a abandonar algunos apps de Reddit. Al principio parecían una buena idea porque estaban relacionados con mis hobbies y cosas que me interesaban. Pero después empecé a notar lo tóxicas que podían ser algunas comunidades. Cada vez que entraba, terminaba más molesto después de leer las respuestas que antes de entrar. Así que simplemente dejé de seguirlas. Y, finalmente, dejé de intentar enfrentar todo por mi cuenta. Arreglé mi horario de sueño, empecé a tomar más agua y comencé a hacer ejercicio con regularidad. Ninguna de esas cosas fue una solución mágica, pero juntas hicieron que mi vida se sintiera mucho más estable. A veces mejorar tu salud mental no significa descubrir una única respuesta revolucionaria. Significa eliminar poco a poco las cosas que te están desgastando y construir una rutina que te permita sentirte un poco mejor cada día. A los 20 años te importa muchísimo lo que piensa todo el mundo. A los 40 empiezas a dejar de preocuparte tanto por las opiniones de los demás. Y a los 60 finalmente te das cuenta de que, probablemente, la mayoría de las personas nunca estuvo tan pendiente de ti como imaginabas. Mientras más envejezco, menos siento la necesidad de andar con cuidado alrededor de los sentimientos de todo el mundo. Al final, no puedes agradarle a todos. A algunas personas les vas a caer bien y a otras no, y está bien. No tienes que convertir cada interacción en un ejercicio de preocupación constante por lo que los demás puedan pensar. Aunque también diría que no todas las personas mayores dejan de preocuparse por la opinión ajena. Algunas siguen siendo muy sensibles a lo que los demás piensan, sin importar la edad. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue dejar de revisar los correos electrónicos después del trabajo. Cuando termina mi jornada, termina. No necesito seguir pensando en problemas laborales durante la noche ni sentir que tengo que responder inmediatamente a todo. Los videojuegos también me ayudaron. A veces simplemente necesitas una actividad que te permita desconectar durante un rato y concentrarte en algo completamente diferente. Establecer un horario de sueño estricto y constante también fue un cambio enorme. Intento acostarme y levantarme aproximadamente a la misma hora todos los días. Tener una rutina de sueño hizo que mis días fueran mucho más estables. No uso redes sociales. Y, sinceramente, ha sido bastante liberador. También me jubilé a los 54 años. Han pasado 5 años y todavía me cuesta creerlo. No me había dado cuenta de lo deprimida que estaba en mi trabajo anterior. Lo peor es que ni siquiera sabía que estaba deprimida. Simplemente pensaba que estaba cansada, estresada o que así era la vida adulta. Después de jubilarme y alejarme de ese ambiente, empecé a entender cuánto me estaba afectando. Yoga y todas las actividades relacionadas con el yoga también han sido excelentes para mí. No solamente por el ejercicio, sino porque me obligan a reducir el ritmo y prestar atención a mi cuerpo. También me ayudaron mucho el estoicismo y la filosofía budista. Aprender a distinguir entre las cosas que puedo controlar y las que simplemente tengo que aceptar cambió bastante mi manera de enfrentar los problemas. Y ponerme en forma. No necesitaba convertirme en atleta ni hacer algo extremo. Simplemente empezar a cuidar mi cuerpo, moverme más y ser constante hizo que también me sintiera mejor mentalmente. El divorcio. 100%. Sé que puede sonar extraño decir que un divorcio mejoró mi salud mental, pero salir de una relación que me estaba haciendo daño fue una de las mejores decisiones que pude tomar. A veces permanecer en una situación conocida parece más fácil que enfrentarse al cambio, incluso cuando esa situación te está desgastando lentamente. Y, finalmente, los medicamentos. Me siento muchísimo mejor desde que empecé a utilizar antidepresivos y encontré la dosis adecuada para mí. También me ayudaron mucho los medicamentos para el TRA. Encontrar el tratamiento adecuado hizo una diferencia enorme en mi vida. Durante mucho tiempo pensé que simplemente tenía que esforzarme más o aprender a manejar las cosas por mi cuenta, pero descubrir que había opciones que podían ayudarme cambió bastante mi día a día. Lo único que no me encanta de los antidepresivos es que el verano puede hacerse más difícil.
En mi caso, siento que me cuesta más regularme con el calor y las altas temperaturas pueden resultar bastante incómodas. Al final, creo que muchas de estas cosas tienen algo en común: aprender a cuidar de ti mismo, establecer límites y dejar de sentir que tienes que vivir constantemente pendiente de lo que los demás esperan de ti. Política estricta de porcelana para las redes sociales. Yo solo uso Reddit y otra app súper adictiva mientras estoy sentado en el baño. Si no estoy en el baño, me permito checar solo periódicos cuando me dan las ganas de ver qué hay de nuevo. Esa sensación constante de FOMO por redes sociales se me quitó después de como una semana. Antes, cada segundo libre se llenaba de basura de redes sociales. Ahora sí me paso un poco más de tiempo en el baño, pero en general tengo muchísimo más tiempo para vivir de verdad. Dormir lo suficiente de forma constante. Ejercicio. Es de esos que te hacen poner los ojos en blanco, pero nomás ve y sal a dar un paseo de 15 a 20 minutos al sol cada mañana. Aunque al principio no te den ganas, y ponte a escuchar música o un podcast, hace una gran diferencia. Cocinar. Me ayudó a mantener una rutina. Compro todos los días para conseguir productos frescos. Tengo que lavar los platos para cocinar. Tengo que poner la mesa, etc. También encontré una comunidad de cocina online y hice algunos amigos. Las caminatas diarias de 30 minutos sin teléfono ni música frenaron mi espiral de ansiedad. Me dieron un respiro de verdad de mis propios pensamientos y arreglaron mi sueño y mi enfoque mejor que cualquier app que haya usado. Siempre me gustó la poesía hasta mi inicio de los 20. Prácticamente me sacó adelante en la adolescencia. Ahora, con la llegada de Suno y cosas así, el hecho de poder ponerle música a lo que escribo ha sido revolucionario. Mejor que la terapia. Amigos, sé que todos los días alguien menciona el ejercicio y que a estas alturas ya se ha convertido casi en un cliché. Pero, sinceramente, a mí me cambió la vida y mejoró muchísimo mi salud mental. También me ha ayudado muchísimo a entrenar a mi perro. Tener una rutina, enseñarle cosas nuevas y ver cómo va progresando me da una sensación de propósito y de satisfacción que no esperaba. Levantar pesas y salir a correr también funcionan bastante bien para mí. A veces pienso que hacer ejercicio es mucho más barato que ir a terapia. Otra cosa que me ha servido es aprender a respetar mis propias decisiones y analizar los resultados después. En lugar de quedarme pensando constantemente en si tomé la decisión correcta, intento tomar una decisión, observar qué ocurre y aprender de la experiencia. Eso me ayuda a sentir que tengo cierto control sobre mi vida. Los medicamentos tipo ISRS también fueron un cambio importante para mí. O mejor dicho, encontrar finalmente el medicamento adecuado después de probar un par de opciones diferentes. Cuando por fin encontré algo que funcionaba para mí, noté una enorme mejora en mi salud mental. Y curiosamente, sentí que también había disminuido muchísimo la cantidad de personas que me parecían insoportables. No sé exactamente cómo explicarlo, pero la gente sigue siendo la misma. Nadie ha cambiado de personalidad de repente. Pero, de alguna manera, su comportamiento dejó de molestarme tanto. Era como si el problema ya no fuera solamente lo que hacían los demás, sino la forma en que yo estaba relacionado ante ello. También he utilizado sustancias psicodélicas y he hecho muchísimo arte. Después de pasar por una situación médica extremadamente difícil, perder un pulmón debido a unas complicaciones quirúrgicas y posteriormente enfrentar otro cáncer en el otro pulmón, mi vida cambió por completo. Llegar a un diagnóstico terminal te obliga a mirar muchas cosas desde una perspectiva completamente diferente. El arte se convirtió en una manera de expresar cosas que no sabía cómo explicar con palabras. También estoy intentando mantener una distancia con algunos familiares. Probablemente tendré poco o ningún contacto con mi mamá durante un tiempo. Ha sido difícil, pero a veces proteger tu tranquilidad significa aceptar que no todas las relaciones pueden mantenerse de la misma manera. Salir a andar en bicicletas también se ha convertido en una de mis formas favoritas de despejarme. Siempre que puedo, salgo a pedalear, hago algo de ejercicio y simplemente respiro aire fresco. No necesito que sea una sesión de entrenamiento perfecta. A veces solo necesito salir de casa y mover todo el cuerpo. Y por último, algo que me ayudó mucho con las redes sociales fue utilizar una aplicación que pone una pantalla de pausa antes de abrir determinadas aplicaciones. La uso para interrumpir ese impulso automático de abrir Instagram, Reddit o YouTube sin siquiera pensarlo.
Después de utilizarla varias veces durante el día, la aplicación la bloquea o me obliga a esperar. Parece una medida pequeña, pero ese segundo de interrupción rompe el hábito de abrir una aplicación simplemente por memoria muscular. A veces, el objetivo no es tener una fuerza de voluntad increíble, es simplemente hacer que sea un poco más difícil caer automáticamente en el mismo hábito.